A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con las clases del sábado, el taller sabatino de Biblia. Sean bienvenidos a esta acción al servicio del saber cristiano. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias a Dios. Gracias a Dios. En primer lugar, gracias a Dios. Quiero pues agradecer de todo corazón a nuestro Dios Todopoderoso que permite que estemos transmitiendo, que estemos saliendo al aire, que se cometan errores para recuperarlos y mejores. Le agradezco a Dios de que incluso estamos mejorando el equipo. Gracias a Dios que está entrando nuevo equipo al canal de televisión de Facebook Live de Berea. Nuevo equipo está entrando. Muchas gracias a Dios, que bendiga a las personas de que creen en este proyecto y apoyan este proyecto. Porque al final es ética. El Dios que nos mantiene, ¿cómo no servirle? La iglesia que nos sustenta la fe, la edificación, ¿cómo no ayudar a su iglesia? Claro que sí, todos tenemos que hacer algo en relación a ello. Y por eso, mi Dios eterno, gracias por permitir que hayan personas que tienen ética y que saben que la obra del Señor tiene que salir adelante. Gracias por ellos y te pido que los bendiga, Señor. Bueno, la bendición no solo es para el que da, también para el que recibe. La bendición en general. Pero lo que tú suplico, Señor, es que envíes más obreros, que envíes más recursos, que entre mejores estemos, mejores cosas vamos a lograr para ti, Señor. Por eso te agradezco todo lo que nos estás apoyando, que nos estás respaldando en los proyectos. Y por encima de todo, gracias, mi Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Bien, repito, parte de mi oración es agradecerle a Dios porque están entrando nuevo equipo, diferentes pequeñas cosas que van ayudando bastante. Así que ayúdenos usted con sus oraciones, hermano y hermana. Ayúdenos usted tanto aquí como fuera del país. Mañana quiero hacer el anuncio oficial de algo bonito que nos ha pasado en esta semana, gracias al Señor. Pero también quiero hacerlo también desde la televisión, porque es importante lo que el Señor ha hecho con Ministerio Berea en esta semana. Y yo tengo confianza en que habrá muchas más cosas que nuestro Dios hará. Y usted también le invito a que tenga la confianza de decir: yo descanso en mi Dios. De decir: yo soy una persona, hombre de fe, mujer de fe, que descansa en Dios. Yo lo tengo muy comprobado. Usted descansa en Dios, pero descansar del verbo confiar, no descansar del verbo sentarse a dormir, no. Bien, al día de hoy vamos a hablar de una cosa que es muy interesante, como estamos hablando dentro de el seminario, de todo lo que tiene que ver con especialmente los dones. Hoy vamos a trabajar con los dones espirituales. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales y yo voy a hacer énfasis en 3 dones. En la clase del día de hoy quiero que todos estén atentos con sus Biblias en la mano y lápiz y papel, como todo buen estudiante. Hay una tendencia general de ver los dones, verlos algo así como regalos inmerecidos. Bueno, todo lo que tenemos nosotros, yo no digo que es inmerecido, yo digo que lo merecemos por la sangre de Cristo. O sea, son cositas que se predican como parte de nuestra cultura doctrinal. Pero yo los dones que tengo, yo los merezco en Cristo. Si yo tengo dones que no los merezco, entonces Cristo no me hizo capacitado. O sea, todos los dones míos que están al servicio de mi Dios, yo los merezco por Cristo. A través de la sangre de Cristo yo me hice merecedor de ellos.
O sea que el mérito es de Jesús. Y el mérito mío solo está en obedecer. Sí, también es un mérito y no podemos trabajar con una falsa humildad de que, bueno, yo todo se lo dejo a Dios y que yo soy un gusano y soy una llaga podrida. No, yo ni soy llaga podrida ni soy gusano. Yo soy un servidor de mi Señor, un ser humano hecho a la imagen y a la semejanza de mi Dios. Así que veamos los dones, porque hay muchas equivocaciones, hermanos. Ya hay unas maneras de ver los dones, hasta se le ponen cosas a los dones que no tienen. En la clase de hoy vamos a ver los dones espirituales. En la primera epístola a los Corintios, Pablo dice esto, en el capítulo 12, versículo 1 y después en el versículo 4 en adelante. Versículo 1 de la primera epístola de los Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oiga bien, no quiero, hermanos, que ignoren acerca o que ignoren la información de los dones espirituales. Pablo empieza ahí, con esa frase, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo está haciendo un énfasis en que no debemos ignorar los dones espirituales, pero no debemos ignorar tampoco la estructura de los dones espirituales, porque la estructura es muy importante conocerla. De lo contrario, lo que puede suceder es que, bueno, ya ha sucedido, que se le cambia la dirección a los dones, y se le cambia la dirección y aparecen cosas que no son dones, sino que son habilidades, pero aparecen como dones. Y hay dones que son ignorados. Por ejemplo, hay un don que es el de dar. Eso es un don, dar. Ser desprendido para la obra, eso es un don. Hay otras personas que dicen que ellos tienen el don de la oración. Oración es oración, aunque sea corta o sea larga, sea breve o sea larga, oración es oración. Pero dice, yo tengo el don de orar, dicen algunas personas. Si quiere verlo como un don, técnicamente está dejando a los demás por fuera, porque cuando hay dones que el Espíritu reparte, no le reparte a todo el mundo. Y no porque haya excepción de personas, sino que el Espíritu Santo sabe quiénes van a hacer buen uso de esos dones y quiénes los van a desperdiciar, o quiénes van a pretender hacer negocio con esos dones. ¿Por qué tenemos que decirlo? Habrá personas que por una oración ya quieren cobrar algo, o por una visita a un enfermo quieren venirse ya con algo de dinero. Entonces hay dones que hay personas que no las merecen. Hay otras que sí las merecen porque hacen un buen uso. Veamos, dice el texto así en el capítulo 12 de la primera epístola de Corintios. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo está haciendo ese énfasis porque había una posibilidad de que los corintios creyeran de que son dones dados por diferentes dioses. Ellos son griegos y no se les quita esa tendencia griega de tener muchos dioses, muchos ídolos, muchas deidades. Entonces Pablo dice, es un solo espíritu, dando a entender que el Espíritu Santo es capaz de dar muchos dones de diversidad, de diferentes maneras, a diferentes personas, incluso diferentes personas de diferentes nacionalidades. Eso me lleva a mí a entender que el Espíritu Santo igual le da dones a una persona de la India como se lo da de Argentina, a una persona de aquí, en nuestra preciosa iglesia local, Berea, Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Nuestra iglesia está llena de personas con muchos dones. El don de servir, por ejemplo, el don de restaurar personas. Tenemos miembros en la iglesia que tienen actitud de trabajo, incansables. Hay parejas de hermanos así que uno se admira de que son incansables, son trabajadores. Vemos unas preciosas, lindas señoras trabajando, intercediendo. Vemos hermanos ahí luchando por enseñar, por predicar, hermanos por sacar buenos acordes en instrumentos musicales. Tenemos personas que tratan de hacer lo mejor, tienen el don de la amabilidad para recibir personas, otros tienen el don de atender niños. O sea, los dones son múltiples. Lo que sucede es que hay unos dones que son básicos, especialmente para desarrollar una iglesia. Pero la diversidad de dones no es diversidad de espíritus, es un solo espíritu. Veamos.
4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya estamos hablando de dones y de ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero a cada uno, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga bien, mire qué interesante Pablo escribe. Quiero hacer una pequeña acotación de 20 segundos. Los grandes analistas bíblicos en la Biblia, que son escritores, que son analistas, que son inductores de la doctrina, yo pongo el primero como Moisés. Moisés es como diríamos ahora, es un influencer, un influenciador. Después yo veo a Samuel, después de Moisés yo veo a Samuel, después de Samuel yo miro a Esdras, y después de Esdras, y en el Nuevo Testamento yo veo a Pablo, sin quitarle méritos a Pedro y a Juan, pero Pablo, para que le entreguen la responsabilidad de escribir 13 libros, entonces es un influencer, lo que significa que tienen el don de saber analizar, saber decir lo que van a decir, y decirlo bien. Y Pablo aquí, me gusta cómo Pablo expone. 4, versículo 4, siempre estamos hablando en el capítulo 11, en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No deben ignorar esto, de que hay dones espirituales, cómo son y cómo operan y cómo trabajan. Pero lo interesante es que me está diciendo que hay tres áreas. O sea, que hay 3 áreas de trabajo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces tenemos aquí que hay diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Ahí es donde viene ya el tema de que cuando se ignoran este tipo de textos, o cuando no se le pone atención a textos así, que están muy bien estructurados, es ahí donde se pierde mucha información y a veces se pierde la fuerza teológica. La fuerza teológica que lleva un texto, más la fuerza doctrinal que lleva un texto, muchas veces se pierde porque no se le da mucho interés, no se le pone mucha atención a esos textos. Mire que aquí nos está diciendo en el capítulo 12 que hay diversidad de operaciones, diversidad de dones y diversidad de ministerios, dones, ministerios y operaciones. Sigamos. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero para provecho de la iglesia, no para provecho del individuo, para provecho de la iglesia. O sea que la iglesia es la que debe salir, como dijéramos, beneficiada de los dones que tengo yo y que tiene usted. No es el individuo que tiene que beneficiarse. Si yo tengo un buen léxico y tengo un buen discurso, una buena retórica, podría ser que me convierta en un entretenedor de multitudes. Y podría ser que yo empiece a cobrar las capacidades que tengo de discurso. Pero ya entonces nos saldríamos del tema que es para provecho de la iglesia. Veamos. 8. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos aquí varias características del Espíritu Santo. La soberanía. Obviamente, soberanía en relación a nosotros, pero no una soberanía en relación a Dios. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan bien. Pero vean cómo se repite la frase por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. Veamos en 11 versículos cuántas veces se repite esa frase. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. Sabiduría,
ciencia por el mismo Espíritu, fe por el mismo Espíritu, sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, lo que está haciendo énfasis Pablo en esta pequeña nota es darle el valor total general, tanto teológico como doctrinal, al Espíritu Santo. Si yo estoy aquí al frente suyo, es por la voluntad del Espíritu Santo que maneja la voluntad de Dios y maneja la voluntad de Jesús. Cuando se trabaja entonces bajo contextos de organización, el que maneja la iglesia actualmente es el Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia debemos entender que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cuando Jesús dijo que nos mandaría otro consolador, Él nos ayuda, nos guía a todo tipo de verdad. Por lo tanto, debemos entender qué es de Jesús, qué es del Espíritu Santo y qué es de Dios. Todo lo que estamos haciendo es por órdenes, por instrucciones de nuestro Señor Jesús. Pero el capacitador, el ejecutor de todas estas órdenes, el que trabaja con la logística y el trabajo de campo es nuestro precioso Espíritu Santo. Qué rico. Por lo tanto, no debemos ni ponerle ni quitarle los textos. Porque aquí hay lastimosamente siempre habrán temas que como que avergüenzan. Yo he encontrado personas que me dicen que tienen 5 ministerios. Y he encontrado personas que me dicen que ellos tienen 4 o 5 dones y a veces no hayan que hacer con tantos dones. No creo yo así, porque dentro de la clase del día de hoy podría surgir una pregunta. ¿Puede una persona tener varios dones? Yo digo que sí. Pero, ¿qué tipo de persona podría sustentar varios dones? Y depende de qué dones. Por ejemplo, hay una persona que puede tener el don de dar, también tiene el don de predicar, también tiene un don de lo que podríamos decir que son secundarios, como cuidar la iglesia, hacia la iglesia, limpiar la iglesia. Podrían haber varios dones. Y no serían ni impactantes, pero sí serían parte de la estructura del conglomerado de cosas que Dios tiene con nosotros. Las personas que se unen el día de hoy a nuestra página, les aclaro de que yo soy alérgico al aire acondicionado. No vaya a pasar sin aire y me vaya a llevar. Bien. Ahora, quiero hacer énfasis en los 3 dones. Incluso hay una pregunta que mucha gente se hace, y a mí me la han hecho, y yo aseguro según la Biblia. A mí me han preguntado si los dones del Espíritu se pueden perder, que si no se usan, o que si la persona se salió por un tiempo de la iglesia. Yo creo que no se debe decir si perdí los dones, porque hasta la alegría por ser cristiano es un don, hasta el optimismo es uno de los dones. Por ejemplo, yo pienso que no me salgo de la Biblia, pero puede ser conjeturas propias. Yo pienso que el primer amor que uno tiene después de 20 años sirviendo, ese es un don. El don del gozo, el don que uno tiene del optimismo, de la fe, de a pesar de las circunstancias, seguir confiando en Dios. Y a pesar de circunstancias difíciles. Todos ustedes y yo hemos pasado por situaciones difíciles. Y posiblemente pasemos por más. Entonces, un don, la paciencia, apaciguar guerras es otro don. La paciencia, la sensatez, ser mesurado, ser prudente. Todas estas cosas también son dones. Lo que sucede es que el texto en Corintios lo que está haciendo es haciendo énfasis en los dones que van a ser los impactantes y que son la base de la iglesia. Recuerde, estos dones son la base de la iglesia. Por ejemplo, el primer don que encontramos nosotros en este texto se llama el de la sabiduría. Y eso lo encontramos en el versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, el que hace todas las cosas. Y a cada uno se le da manifestación para provecho. Versículo 8. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Me voy a quedar con 3 palabras, o con 3 dones: sabiduría, ciencia y fe.
sobre esto, porque también es importante, obviamente, las lenguas. Hay un tema que es muy difícil tanto de explicarlo, de discernirlo, que trata de las sanidades. Es un tema muy controversial. La Biblia dice puntualmente, dice que a uno le ha dado palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro de fe. Pero, note que en el versículo 9 dice que hay dones de sanidad. Ese es muy discutido, ese don, por nosotros los seres humanos, que aparte que somos imperfectos, hay una tendencia de que cada persona, aún teniendo la Biblia enfrente, va a hacer conjeturas aparte. Conjeturas muy propias acerca de temas teológicos y doctrinales. Y esas conjeturas, lo que van haciendo poco a poco, crear subculturas. Se van creando y desarrollando subculturas teológicas aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, una subcultura es decir que el que no tiene el Espíritu Santo no puede hablar en lenguas. Esa es una subcultura con tendencia a convertirlo en herejía. Es una herejía absoluta pensar que si yo no hablo en lenguas, según la Biblia, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que como no tengo el Espíritu Santo. Habrá gente que opine eso, son las subculturas que se van creando de la cultura central, que es nuestra cultura bíblica, y ahí van saliendo muchas tendencias que se convierten en herejías. Por ejemplo, decir de que dentro de nuestra cultura hay un don que es el don de dar, y no dar poco, dar no solo dinero, también servicios, poner sus recursos a beneficio de la iglesia. Ese es el don de dar. Y hacer un énfasis en que solo es con dinero, no. Su iglesia, usted debe sostenerla con lo que tenga, con lo que pueda, o sea, con su voluntad. Igual puede ser trabajo, igual puede ser dinero, igual puede ser prestar sus cosas materiales, prestar su auto para que se puedan movilizar algunos hermanos, prestar su casa para algún tipo de actividad, un grupo de oración. Incluso en algún punto a mí me ha tocado prestar computadoras para que el culto siga, no hay problema. Entonces, cosas de que le son dadas por Dios para que usted las use en beneficio de Dios, eso es el tema de la religión, no la religión, del cristianismo. Yo le pido a Dios que Dios me mejore todos mis trabajos para servirlo a Él, entonces Él, sí, claro que sí, me contesta. Pero entonces después esas cosas yo no las uso para la iglesia y las uso para cosas privadas, ahí entonces se va desvirtuando lo que era la idea. O si yo le pido trabajo a Dios y yo tengo trabajo, pero no honro a Dios con lo que yo gano o con una parte de lo que yo gano, entonces hay una traición. Dios me dio el trabajo y ahora no le quiero dar a Dios. Nos contaba un buen amigo que el don de dar, ellos han dado a un individuo pidiéndole a Dios todos los días que le diera trabajo. Dios le consiguió un trabajo y él prometía, cuando yo tenga trabajo, de mi sueldo voy a ayudar y voy a apoyarte, Señor. Consiguió el trabajo y sí, daba a la iglesia, muy poco en relativo a lo que daba la iglesia, muy poco y también en relación a lo que él ganaba, y seguía congregándose y seguía orando hasta que el Señor permite de que le aumenten el sueldo. Entonces él aumentó la ofrenda y con el tiempo le aumentan otra vez el sueldo y él aumenta la ofrenda, y esta situación, gracias a Dios porque le pedía, llegó a ser tan múltiple su sueldo que un día claramente le dijo al pastor de la iglesia: yo no puedo seguir dando dinero a esta iglesia porque es mucho dinero el que yo doy. No puede dar dinero a la iglesia porque ya es mucho lo que está dando. Pero no dijo de que es mucho lo que está ganando. Y no dijo de que le pidió tanto a Dios, que le pide a Dios que se le vendan sus productos, que su trabajo funcione, que sea un hombre exitoso, trabajador, obrero o empresario exitoso. Eso de que estarle pidiendo a Dios que le mejore sus negocios, que se le vendan sus productos, de que yo sea un buen trabajador, que encuentre gracia a los ojos de mis jefes, y eso va avanzando y avanzando. Cuando ya soy muy gracioso, cuando ya tengo bastante gracia, me olvido de Dios o de la iglesia, porque digo, yo no puedo estar dando tanto dinero a la iglesia, pero sí pidió tanto dinero para su negocio. Entonces el don de dar se desvirtúa. Habrá alguna congregación que mejor ponen una cuota, vaya, de tanto usted al mes para que no esté llorando si le toca dar mucho.
o hace un buen negocio. Pero eso es a lo que yo me refiero cuando se desvirtúan los dones. El don de la sanidad está muy, muy sujeto a lo que Dios quiere con ese don. Y Dios dice, a esta persona hay que levantarla de una enfermedad, Él da la orden. Y nosotros solo vamos y ponemos manos y predicamos y oramos. Pero el acuerdo viene desde el cielo y se lo hace saber a uno. A uno se lo hace saber, igual le puede decir que no ore por tal persona. El Espíritu muchas veces le prohíbe a uno orar por algunas personas. Porque son oraciones vagas, es tirar perlas a los cerdos. Porque esa persona ni vive con Dios, ni cree en Dios. Entonces Dios nunca va a mandar a alguien a orar por un ateo. No. El ateo es ateo y es enemigo de Dios. Ahora, si en los planes está que Dios va a cambiar a ese ateo y lo va a hacer cristiano, se lo comunica al administrador. No lo manda a jugar la gallina ciega con un ateo que se esté riendo de uno mientras uno está orando. No hay nada más incómodo que estar llorando a lágrima viva por un individuo que se está muriendo. Y ese individuo riéndose. A mí me tocó y bueno, me sentí mal, pero fue con un par de señores de tercera edad. Están en la calle, los veo recibir mensajes de que no tenían dinero, tenían hambre. ¿Quieren comer? Sí, me dijeron. Vamos, y entramos a una cafetería, recuerdo. ¿Y qué pueden comer? Pueden comer esto y esto y esto, sí. Y les traje algo, una buena cantidad de comida, porque yo sé que esa gente guarda. Coman bien aquí, que lleven. Muchas gracias, mijo, me decían. Muchas gracias, mijo. No, gracias a mí, no, gracias a Dios. Vamos a orar. Les tomo de las manitos, cierro los ojos y empiezo a orar. Pero yo sentí inquietud de las dos manos, abro los ojos y se están riendo los dos viejitos. Los dos hermanos de la tercera edad se están riendo de mí. Se están riendo de mí, de la oración. Y entonces yo dije, bueno, Dios eterno, que sea tu voluntad. Y ahí los dejé y me vine, pero venía con un sabor agrio en la boca porque estaba haciendo una obra para el Señor, para que sea bendecido el nombre del Señor. Lo que significa que se estaban burlando de mí, de Dios y de la ofrenda. Entonces, cuando uno decide ya no ayudarle a esa persona, no hay pecado. No hay pecado porque no merecen ayuda, porque no le están dando la gloria al Señor. Y bueno, yo no soy quien para juzgarlo, pero si no le dan la honra al Señor, su iglesia no puede estar orando por personas que no honran a Dios. Podemos orar porque Dios les abra la mollera para que entiendan, o podemos orar para que esas personas comprendan que están equivocados. Pero resulta muy difícil orar por los enemigos de Dios. Incluso no puedo orar por los propios enemigos. ¿Oraría yo por Judas? No creo. ¿Oraría por Nerón, Anás, Caifás, Pilatos? No creo. De hecho, en la Biblia no hay nadie intercediendo por Judas. Entonces, el don de orar, el don de interceder, ahí se perdió. Vayamos con el don específico de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues básicamente la sabiduría es la búsqueda del espíritu interior de la verdad. Atención, la sabiduría puede usted tipificarla como la búsqueda del espíritu interior de la sabiduría. Entonces diríamos que hay dos espíritus en la sabiduría. No, hay dos etapas o dos niveles del mismo espíritu en la sabiduría. El nivel exterior es todo lo que se experimenta de parte del Espíritu Santo. Un buen lenguaje, un buen comportamiento, se experimenta personas cultas, idóneas para el trabajo que los tiene haciendo el Señor. Entonces usted está viendo la parte exterior de la verdad en estos individuos. Cómo actúa Dios en la parte exterior. Bien comportados, bien vestidos, un buen lenguaje, bien afeitados, correctos en su manera de conducirse en la calle. Uno está viendo el espíritu exterior de la verdad. Pero cuando va y se les conoce mejor a estas personas, aún se le ve el espíritu interior. Y el espíritu interior de la verdad en estas personas es que son correctos aún en la intimidad. De que son cultos para Dios en la intimidad. Que aún su oración no es grandilocuente, pero es efectiva y además toca los puntos más importantes que toda oración debe tener. Empezando por el agradecimiento al Señor, porque aquí estoy. Aquí estoy. En este momento hay miles de personas en todo el mundo que no pueden decir aquí estoy. Dicen aquí estaba y ahora estoy en presencia de Dios esperando el juicio.
cuando la verdad, el espíritu interior de la verdad, empieza a tomar forma, uno empieza a ver el interior de las personas. Los discípulos tardaron un buen tiempo en ver el interior de Jesús. Un día los apretó, así. Los combinó y dígame quién dice la gente que soy. Bueno, Isaías, no sé, Jeremías, Juan el Bautista. Bueno, la verdad es que yo quiero saber, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Quién soy? No tuvieron respuesta. Y entonces podemos deducir de que aún los discípulos no lograban conocer totalmente el espíritu interior de Jesús. A veces ni siquiera lo tomaban en serio cuando les decía, yo estoy triste hasta la muerte y hoy quedarán las ovejas pues desperdigadas porque será su maestro, su pastor será... No le hicieron caso. No le hicieron caso porque estaban pensando en otras cosas. A veces Jesús los reprendía porque ellos estaban peleando a ver quién iba a ser el más importante en el cielo. Entonces, no conocían. De hecho, un día Juan y Jacobo llegan donde Jesús. Señor Jesús, queremos pedirte que ordenes que caiga fuego sobre Samaria. ¿Y qué pasó? No, es que allí nos rechazaron y que ya nos cayeron mal. Que caiga fuego del cielo, Señor. Así como en Sodoma y Gomorra. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Y se quedan viendo. Bueno, pudieron. No lo dice el texto, pero pudieron haber contestado. Nosotros somos de tu Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo no puede maldecir a otro, mucho menos desearle la muerte. Entonces, ¿cómo puede una persona alegar que tiene dones espirituales cuando cada vez que habla maldice a otro? Yo soy un radioescucha muy puntual, muy consuetudinario. Y yo escucho personas que llaman. Bendiciones, hermano. Los felicito por su programa. Solo quería decirle que ese maldito del vecino me tiró basura en mi patio. Y espero que Dios lo reprenda, que llueva fuego del cielo. Bueno, ya está puesta su denuncia. Bueno, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Ese cinismo es el tipo consciente que sale del corazón del individuo. Está molesto, sí, pero decir que Dios lo bendiga y estar maldiciendo a un vecino, uno dice, bueno, ¿de qué espíritu es esta persona? En otras palabras, el don que supone esta persona que tiene por ser cristiana no es en ningún momento alguien es cristiano que se exprese de esa manera de otra persona y que lo llame maldito y lo mande al infierno. No. Entonces, cada vez que haya personas que llamen a una radio para hacer una denuncia y le dicen, es que ese maldito político, es que ese maldito es que ese maldito aquel, maldito que lo debe ver en el infierno. Vaya, pues ya, muchas gracias, ya está puesta su denuncia. Vaya, muchas gracias, que Dios lo bendiga y que me lo proteja y lo cubro con la sangre de Cristo. Y hace poco cubrió de bala a otro y ahora cubre con la sangre de Cristo al conductor del programa. Esas son las cosas que uno dice, esta persona no entiende a Jesús todavía. Y al no entender a Jesús es obvio que no van a entender los dones espirituales. Un don que está muy maltratado es hablar en lenguas, por ejemplo. Y es casi el último. Hablar en lenguas y discernir lenguas son los últimos dones. En la lista son de último. Primero está sabiduría, ciencia y fe. De ahí diferentes operaciones, milagros, sanidades, profecías, discernimiento de espíritu. Los últimos dos es hablar en lenguas y discernir lenguas. Iglesias completas, civilizaciones completas viven luchando para demostrar que en su iglesia se habla en lenguas. Y son de las últimas. Entonces, ese tema de la sanidad, de hablar en lenguas, está tan distorsionado que yo en lo personal pienso que en algún momento el Espíritu Santo puede hasta levantar la efectividad de esos dones. Porque difícilmente encontramos a alguien que entienda bien lo que es el don de la sanidad, o que entienda bien las lenguas. Pero alguien que se pone a decir un montón de trabalenguas y decir que el Espíritu lo tocó para decir un montón de trabalenguas, eso es como creer de que Dios va a permitir desórdenes en una iglesia. El mismo texto ahí dice que Dios es un Dios de orden. Ahora, si el espíritu de la sabiduría me va a llevar a comprender esas cosas, yo lo quiero. Si el espíritu de sabiduría voy a entender lo que es la parte exterior de la verdad y la parte interior de la verdad,
Yo lo quiero. A usted, por ejemplo, le pueden presentar un teléfono celular. Bonito, bonita carcasa, bonitos colores, llamativos, forma, textura. Ese es el espíritu exterior del teléfono. Y si usted lo abre y es hueco, y ya por dentro tiene un montón de pedazos de teléfono pegados con un pedacito de tape, con un clip, con un mulito, entonces el espíritu interior de ese teléfono obviamente le va a funcionar porque se lo vendieron para que funcione. Ni le va a funcionar todo el tiempo, ni le va a dar una calidad total y va a durar poco tiempo. Así hay personas que cuando uno les estudia el espíritu exterior, uno los mira hiperactivos, alegres, joviales y de todo quieren hacer. Y se les va bajando el gas, se les va cayendo la llamita esa, la llama del impulso del Espíritu Santo, y se van opacando, se van opacando. Y ahí los días uno mira que ese hermano ni a la iglesia va. Y uno lo llama por teléfono, ¿qué pasa, hermano? Es que estamos ocupados. Ya por último se confiesa, no, es que estoy desmotivado, hermano. ¿Qué pasó? No, es que estoy un poco molesto con tal persona que no me saludó en la calle. No, estoy un poco así como incómodo. ¿Por qué, hermano? Que hay un hermano de que yo le traje unas quesadillas y las regaló y no comió y no las probó. Allá andaban otros hermanos comiendo quesadillas y yo no las traje a ellos, las traje a él y él me despreció. Y entonces, no, ando un poco molesto. Ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, perdóneme, mejor voy a otra, porque ahí está ese individuo y yo no le hablo a ese individuo. Y como es que en la iglesia hay gente que no se habla entre sí mismos y son cristianos. ¿Dónde está el espíritu? Allí es donde uno mira el discernimiento, la sabiduría que uno enciende. Hay unas alarmas interiores que se encienden cuando alguien dice de que no, aquel hermano me cae mal. No, es que hay personas que no sé, hermano, no compagino, que no congenio con ellos. Entonces, si esto no es un concurso de belleza, aquí no es un concurso de simpatías. Venga a trabajar. ¿Qué prefiere usted, hermano? Le voy a poner una idea, hermano y hermana que me está viendo. Aquí y Iglesia Internacional que ya existe. Mañana daremos la noticia completa. A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Pasar unos años con algunos malos hermanos en la iglesia o pasar el resto de su vida con ellos en el infierno? ¿Qué prefiere? ¿Estar con este tipo de personas incultos, frívolos, cínicos? ¿No quiere estar los días con ellos o quiere estar el resto de la historia con ellos en el universo? Pues la respuesta es obvia. Es obvia. Si a mí me toca estar en iglesia donde hay un montón de hipócritas, que he estado y los he conocido, yo digo, bueno, el Señor se encargará de ellos. Y yo los voy a sufrir estos el domingo. Hipócritas que hablan en los pasillos, hablan mal del pastor, o nunca están contentos, siempre están quejándose. Bueno, este ya sé que se queja de todo. Al otro aquel es chismoso, a ese lleva y trae. Bueno, cheque. Pero yo sé que va a ser temporal, va a ser temporal. Mientras la iglesia es arrebatada, mientras yo me muero o el chismoso se muere, pues uno dice, prefiere estar con ellos aquí y no ir a estar la eternidad con estos en el infierno. Entonces, bajo esas circunstancias tan fuertes, tan impactantes, debemos entender entonces que el discernimiento basado en la sabiduría es muy amplio. Y en la búsqueda del espíritu interior de la sabiduría es muy amplio, muy profundo, y hay que tener cuidado y no salir alegremente, no, yo sé esto, yo puedo. Y he estado con personas que alegan de que ellos pueden también predicar y que no ocupan otro predicador en sus vidas porque ellos ya saben. Obviamente que es obvio que tienen tienen problemas en el ego y que no saben lo que están diciendo, porque esto no es una competencia. Enseguida tenemos el tema de el don de la ciencia. ¿Cómo sería el don de la ciencia? Si tengo sabiduría, ciencia y fe, que son los a mí me interesan bastante, todos son buenos. Y todos tendrán sus recursos y todos tendrán sus resultados. Pero yo veo el resultado que ofrece Moisés durante 40 años y el resultado que ofrece un delincuente en una cruz, solo diciendo, tú eres inocente y yo creo en ti, acuérdate de mí. Sí, los dos se salvaron. Se salva Abraham, que ofrece 75 años de su vida, y se salva la señora viuda que entregó 2 pequeñas monedas. Sí, pero los dones que se le entreguen en el cielo van a ser los mismos, no.
Enfáticamente le digo que no. Si usted sabe usar bien sus dones, acorde a lo que usted hizo, esos serán sus premios. No le van a dar más de lo que usted merece, ni le van a quitar de lo que usted merece. Le van a ser puntual en el tribunal de Cristo, va a poner todas sus obras en una mesa y van a ser probadas por fuego. Aunque usted ya esté salvo, dice el texto, pero lo que queda en esa mesa es lo que realmente usted hizo. Y dice ahí puntualmente que hay obras de oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Bueno, habla de todo. ¿Qué es una hojarasca? Por ejemplo, yo pienso que la hojarasca son aquellas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no tienen sentido lo que están hablando. Y hablan y hablan y hablan y tupen a cualquiera, pero no dejaron ningún resultado en la mollera del que los escuchó. Entonces le ponen un chorro de fuego y ahí queda intacto el oro, la plata, las piedras preciosas. Eso es usted, hermano. Y alégrese al Señor que le hizo una evaluación, este es usted, cheque. Pero si dice yo soy esto, aquello, bueno, probémoslo con fuego. Si al rato empieza a arder es que es madera o cote fino, que va a hacer eso hoguera echando un montón de hollín en el cielo. Y si es hojarasca, o es heno, comida de animales, no quedará nada, un montón de cenizas, y Dios lo queda viendo, esto es lo que me traes a mi ofrenda. No, yo creía que te gustaba, pues mira lo que está, te lo probé con fuego. Dicen los textos que cuando se prueba el oro con fuego, una pequeña suciedad que tenga no se presenta, ese oro no se presenta al comprador, no se exhibe en la tienda. Y se pone a hervir y se pasa un pequeño sedazo y si sigue tirando irregularidades, no se presenta. ¿Cuándo es que el oro se presenta? Cuando el joyero, el orfebre, se ve reflejado en el recipiente de oro líquido. Ahí está totalmente limpio, diáfano. ¿Por qué? Porque ha sido tratado y tratado y tratado. Y entonces, eso hace la sabiduría con las personas. Y la ciencia lo que hace es que sabe implementar y poner en orden lo que la sabiduría produce. Cualquier cosa que sea producto del don de sabiduría posiblemente no venga ordenado o posiblemente tenga diferentes cosas, diferentes fases, diferentes texturas que con la ciencia usted las va a poner en orden. Por ejemplo, pueden haber personas que tengan bastante sabiduría, pero posiblemente no tienen una buena palabra y tienen mucha sabiduría, son muy profundos, pero tal vez no sepan hablar. Sí, se puede dar eso. Moisés tenía gran profundidad intelectual y no sabía hablar. Yo soy tardo para hablar, decía. Y podemos encontrar a otras personas de que no pueden hablar porque se atacan de emociones, como Jeremías. Sí, y tenemos otros que son de trabajo fuerte, no son muy analíticos, pero presentan buenos resultados. Entonces, como la Biblia es completa, Dios es completo a la hora de hacer sus juicios, pues entonces nos pone estos parámetros. Eso de la ciencia es un montón de cosas de que vamos a ir poco a poco estableciendo. Cuando dice la ciencia, vamos a poner en orden todo lo que produce la sabiduría. Vamos a poner en orden todo lo que es el resultado final de una gran cantidad de análisis, de evaluaciones sobre un tema. Entonces la ciencia, a mí por ejemplo, la ciencia me puede permitir el micrófono para que la sabiduría pueda manifestarse. Porque la ciencia es poner en orden muchas cosas, es la prueba y error, es acumular conocimientos, saber usar los diferentes criterios científicos para probar algunas teorías. O sea, la ciencia siempre será la herramienta que nos ayude a discernir las cosas. Desde cómo está formado un protozoario hasta cómo está formada una estrella. La ciencia es lo que estará haciendo siempre. Pero también existe la otra posibilidad de que la ciencia puede equivocarse, ¿sí? Si la sabiduría le está arrojando mala información. Entonces deben ir juntas y trabajar juntos la sabiduría con la ciencia. Y el tercer tema, ¿cuál sería? El tema de la fe. La fe es el envolvente. La fe, Pablo la define como es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sí. Pero cuando vemos la palabra ciencia en griego, ciencia se dice pistis. Y pistis significa analizar, escudriñar, leer,
informarse. Todo lo que sean los temas de investigación acerca de cualquier cosa. Después de analizar muy profundamente, uno dice, sí creo. No en un arranque emocional, no en un corazonazo después de una predicación muy emocional. No, eso no es fe. Y hay personas que dicen, yo tengo una fe ciega en Dios. Tampoco puede ser con fe ciega. La fe ciega confía en cualquier cosa. Ahí está la fe ciega de Pablo, está tirado en el suelo, está ciego y tiene confianza en que le está hablando. Algunas veces puede anotar el gol, otras veces puede fallar, ¿verdad? Pero usted no puede ir por la vida haciendo disparos a la portería y que todos sus disparos estén pegando en los marcos y que no entren a gol. Y se le conozca como la persona de que hizo muchos disparos al marco y muchos disparos pegaron en los marcos y nunca entraron. Ahí va, el individuo que cada vez que tira gol pegue en el marco y nunca entra la pelota. Usted no puede estar trabajando diciendo que tiene dones espirituales y casi revive a un individuo y casi ora por otro pero se murió y casi le regala 100 lempiras para la comida pero ese hombre salió corriendo. O sea, usted no puede cambiar por el casi, o que casi lo hago, o posiblemente. O hay gente que dice, bueno, yo hubiera hecho esto mejor que esto. Si usted tiene estos tres dones, o los busca, deben ser totales, absolutos, y aceptar las consecuencias. Porque si yo busco el espíritu de la sabiduría, el don de la sabiduría, sí Dios me lo puede dar, pero me va a dar mucho trabajo alrededor de ese don. Y si pido la sabiduría, Dios me va a dar mucho trabajo predicando, enseñando, corrigiendo, compartiendo la palabra. Y entonces, si está dispuesto, si está preparado, no solo en sus ánimos, en su voluntad, sino físicamente, pídala. Santiago dice, pídala totalmente gratis. Pues, o sea, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente sin reproche. Pero sepa pedir, pida con fe. Ahí va involucrada la fe con la sabiduría. Y la ciencia sería cómo usted va a aplicar esa sabiduría. Por ejemplo, tenemos en cualquier iglesia de cualquier parte del mundo, aquí nomás, a nivel de Honduras, o a nivel de fuera de Honduras, o a nivel de cualquier país, existen cristianos que eso le dicen, Señor, aumentanos la fe. Señor, yo quiero que me des paciencia, pero dámela rápido, pues, porque no puedo esperar mucho. Cuando alguien pide el don de fe, Señor, aumentanos la fe, Dios lo queda viendo a uno. Con la fe que tenemos no ha hecho nada y queremos más fe. Es como que yo le pida, pues, instalar más inteligencia en mi cabeza y ni siquiera leo, ni me interesan las lecturas, no discuto, no hablo, no enseño. ¿De qué me serviría entonces pedir tanta sabiduría si con la poca que tengo no he hecho nada? Esa es la lógica de Dios. Cuando alguien dice, aumentanos la fe, pero chele, y lo que tenés aquí no te basta. Yo quiero más. Yo encuentro personas cuando estamos en clase, por ejemplo, en clase física, que a mí me dicen, mire pastor, yo quisiera tener su mente. No puede, le digo. ¿Por qué? Porque la mente mía es mía. Si se lo doy, yo quedo como zombie. Mejor pida porque la suya se mejore. A mí no se me queda nada, hermano. Viera, yo leo y no se me queda nada. No recuerdo nada. Y entonces, no en el ratito, yo alabo al Señor, pero cuando voy de la iglesia no me acuerdo. Y entonces creo que voy a tomar algún reconstituyente. No. No es tema de medicina. Es tema de interés. No ha nacido de nuevo. No tiene interés, entonces va a la iglesia porque ahí están sus amigos. Al calor de las gavillas de sus amigos es que usted aparece por la iglesia. Pero no tiene ningún interés en superarse. No tiene ningún interés en tratar de avanzar. Entonces, ¿de dónde va a estar pidiendo más fe? De hecho, la fe, cuando dicen pistis, es ver, estudiar, analizar, corroborar, discernir, escudriñar. Y cuando usted todo eso dice, es cierto. Le presentan una tesis. Jesús es el Hijo de Dios. El Señor es Jesús. Sí, a mí me han contado algunos. No, aquí no es que me han contado. Aquí va a creer o no va a creer. Y empiezan los argumentos. Pero es que nadie ha visto a Dios. Sí, pero ustedes los cristianos todos lo miran con fe. Y entonces empiezan todas aquellas discusiones hasta que una persona dice, yo voy a investigar por mi propia cuenta. Investiga, lee, medita, consulta otros libros que sean de teología, de evangelismo, y el Espíritu Santo lo va guiando hasta que llega el momento en que esa persona se llenó de tanta información que queda analizando y dice, pues sí, es cierto, todo apunta a que Jesús es el Hijo de Dios. Apunta la fe, la historia, la geografía, incluso
hasta los usos y costumbres de esos pueblos apuntan de que Jesús es el Hijo de Dios. La arqueología, todo apunta hacia que Jesús es el Hijo de Dios. Y no le queda otro camino, se quedó sin opciones. Y el único camino que le queda es decir, es cierto, Jesús es el Señor. Pues eso es pistis en griego. Después de haber hecho haberle dado tantas vueltas al Evangelio, llegamos a un momento en que él dice, sí, es cierto. Pues la fe lo que hace es el envolvente completo. El envolvente acerca de que la sabiduría, la capacidad que tiene la sabiduría, también la capacidad que tiene la ciencia y la capacidad que tiene la fe. Si nosotros entendemos eso, habremos avanzado mucho habremos avanzado en el conocimiento de nuestro Dios, en el servicio de nuestro Dios. Si solo le diéramos chance a la sabiduría, de hecho el Antiguo Testamento trata como que Jesús es la sabiduría. Si le diéramos oportunidad a que la sabiduría tomara forma como uno de nuestros propósitos, le apuesto, hermano, de que la iglesia, el individuo, la iglesia, no estaríamos en estos temas tan lamentables que estamos ahorita. Hay unos que estamos confinados como en disciplina, como estudiando la palabra, estamos como en un internado teológico. Hay otros que sienten que están enjaulados, cristianos que se sienten enjaulados, que no sé, tienen como deseo de salir a caminar, a correr y todo eso, dejar de ver la familia, dejar de estar durmiendo hasta tarde y dejar de comer a cualquier hora. Pero hay confinados que estamos internos estudiando la palabra y hay gente que está encerrada. El que esté encerrado lo decide si se siente confinado, se siente encerrado, se siente en disciplina, uno lo va a decidir. Cuando alguien se siente de esa manera, simplemente no tiene sabiduría. Busque otro don, pero el don de la sabiduría Dios la da abundantemente y sin reproche. Pero si usted busca un tipo de sabiduría en el cual usted sea el beneficiario, usted está equivocado. Y hay otros que buscan la sabiduría como saber un montón de textos, una gran cantidad de versículos, y haber leído de todo y retener lo bueno. Y se consideran sabios en sus propios instrumentos. Pero la sabiduría que Dios da es buscar el espíritu interior de la verdad. ¿Por qué? Para tratar de discernir profundamente la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es los ángeles caídos? ¿Qué es la iglesia? Entonces, la sabiduría nos va a ir llevando poco a poco a entender más y mejor a Jesús. Con eso la hacemos. Porque al conocer a Jesús, conoceremos todas las cosas por las cuales Jesús se hicieron. Y la ciencia debemos usarla bien. Básicamente, en casos así, es usar bien la ciencia que el Señor nos ha dado. Palabras de ciencia, pero ambientes de ciencias. Saber usar aparatos, saber usar el lenguaje, los recursos que tenemos. Nosotros somos la generación de la electrónica. Cámaras, micrófonos, computadoras, rastreadoras, satélites. Tenemos de todo para triunfar. Sabiduría y ciencia, pero lo hacemos con fe, de que todo lo que yo haga le pongo el ingrediente de la fe. ¿Qué es la fe? Básicamente decir, Señor, yo me falta algo en la cabeza y yo sé que estoy así medio mochado. Completame, mi Dios, te lo pido para ser más útil. A los días siguientes que le meten esa otra pieza que le faltaba y ya se siente completo. ¿Y qué pasó aquí? Dios lo ha ido completando para el servicio de Dios. Entonces toda la tecnología que tenemos, la ciencia, toda la sabiduría que tenemos de luchar por conocer al Señor, eso es la ciencia, esa es la sabiduría. Y la fe es lo que nos impulsa, que no miramos a ese Dios, pero existe. No lo vemos, no conocemos el cielo, pero existe. Entonces para mí la convicción no es que necesito ver el cielo. La convicción mía es que yo sé que existe el cielo. Mi convicción estaría basada en que yo necesito ver a Cristo y quiero ver sus llagas. No, por la fe no vive el justo. El justo vive por la fe. Por lo tanto, con la fe que tenemos podemos alcanzar grandes ideales y grandes trabajos para el Señor.
Cuando uno dice, voy a trabajar para el Señor, Él mandará los recursos. Y será con la sabiduría, con la ciencia y con la fe de nuestra Sagrada Escritura. Oremos. Gracias, Dios, porque este sábado nos has dado las palabras de conocimiento acerca de cómo mejorarnos, de cómo prosperar en tu obra, Dios eterno. Te agradecemos, incluso te agradecemos, Dios, que nos permitas que la sabiduría que nos das sea aplicada en la exposición de tu palabra, para que al final del día, según tu texto, haya provecho. ¿Para quién? Para tu obra, no para nosotros. El provecho, único provecho de nosotros es sentirnos gozosos de servirte. Ese es un provecho propio y que lo gozamos. Si yo te sirvo, el provecho para mí es que me siento un gozo, una paz y gozo de saber que estoy siendo útil para mi Dios. Así que te suplico, Dios eterno, que le abras el corazón y la mente a muchas personas para que te conozcan. Y una vez que te conozcan, yo sé que te van a querer y te van a amar. Y no podrán estar ni un momento fuera de tu presencia. Aún dormidos nos educan, dice tu palabra. Que hacemos canciones como el aire que respiro. Sí, que tu presencia en mí sea como el aire que respiro, que no puedo dejar de respirar. Y fusionarme de tal manera que mis palabras estén en ti y las tuyas estén en mí. Así que Dios, te pido eso para muchos hermanos de nuestra iglesia, de la iglesia internacional y de cualquier parte del mundo y de cualquier parte de la historia futura, que nos hagas entender a nosotros que sabiendo, conociendo la persona de Jesús, lo demás será muy fácil. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por vernos y acompañarnos y escucharnos. Y los espero mañana a las 8 de la mañana en televisión, CHTV. Y los espero a las 11 de la mañana con nuestro culto general de la Iglesia Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Así que mientras llega ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras, sobre la familia, sobre la iglesia, y que siempre, siempre nos tenga paciencia, porque yo sé que nosotros hemos alcanzado en algún momento, yo creo que, tendríamos cansado a Dios. Yo puedo decir eso, me voy a tomar unos minutos más porque he notado esa debilidad que estamos viviendo en las iglesias. Y es que hay momentos en que estamos tan cansados de la rutina, estamos tan cansados de estar haciendo lo mismo, pues nosotros decimos, Señor, ya, unos dicen, ya me quiero morir, otros dicen, Dios, estoy cansado ya de este tipo de vida que llevo. Pero no importa, hermano, no importa, sigamos adelante, porque hay mucho trabajo que hacer. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos apoyes en todos los proyectos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí me despido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Con permiso, buenos días.